Aleluya. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 16. Mateo, capítulo 28, versículo 16. Después que el Señor resucitó, se aparece a los discípulos y dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Qué maravilla que cuando el Señor se aparece, le adoraron, dice, le adoraron. ¿Vieron cuando a veces parece una exageración del culto? Aunque hoy no voy a hablar del culto, sí tengo que mencionar que muchas veces suena como una exageración esto del culto, pero no es ninguna exageración. Cuando el Señor resucita y se le aparecen, le adoran. Aunque dice, aunque algunos dudaban. Pero el espíritu de la mayoría que estaban allí, cuando el Señor se aparece, le adoran. Tiene relación con el culto. Le guste o no le guste, vieron que a veces hay una gran lucha, ¿no? Evangelismo o culto. Y en realidad el orden es culto y evangelismo. Entonces, después que el Señor se les aparece y le adoraron, el Señor comienza a hablar con ellos y les dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¡Wow! Había vencido a la misma muerte, Pisaba muy fuerte. Había vencido a Satanás y comenzaba una etapa nueva, una etapa distinta, una etapa sumamente profunda. Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vaya y hagan discípulos, dice, hasta lo último de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todas las cosas que yo les enseñé. Y termina diciendo: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Los dejó, se fue y comenzaron a ver cómo se iba. Y luego una voz les dice del cielo: no miren más al cielo, vayan ahora a esperar la promesa. Vayan a Jerusalén a esperar la promesa. Y fueron. Pero lo último, la última palabra que el Señor le dijo a los discípulos es: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. No les voy a hablar del culto, hablamos tantas veces, no les voy a hablar de evangelismo, no le voy a hablar acerca de la enseñanza, no le voy a hablar acerca del bautismo. Sí, le voy a predicar esta noche acerca de lo que significa que el Señor está ya no con los apóstoles a los que les dijo esto, sino que está con todos nosotros y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Está con nosotros, está conmigo, está con vos. Tocalo al que está al lado tuyo y decirle: está con vos, está con vos.
Pero la pregunta es, ¿lo crees que está con vos, Norma? ¿Sí, Marta? ¿Sí, Silvia, Nico, Bernabé? ¿Crees que está con vos el Señor? ¿Sí? Nelson, Lucas, Andrea, Mabel. El Señor está con vos. ¿Crees de verdad que el Señor está con vos? Esto de vivir creyendo que el Señor está con nosotros es una de las grandes seguridades que tenemos. Por eso los que creemos en la imperdibilidad de la salvación es una cosa que es muy fuerte. ¿Por qué? Porque sé que nadie me puede robar lo que el Señor me ha dado. Ah, no, pero mirá que sí. No, nadie me puede robar la salvación. Yo creo que el Evangelio da señales de seguridad que nos hacen caminar confiados. Y una de las grandes seguridades que yo tengo y a la luz de las Escrituras es que el Señor estará conmigo hasta que Él venga a buscar a la iglesia, salvo que me lleve como lo llevó a Chacho en el día de hoy. Como lo llevó en el día de ayer u hoy, lo llevó a su presencia. Pero todo este tiempo el Señor ha estado con Chacho. Ha estado con Chacho desde el mismo momento que él se ha convertido y le dio lugar y recibió el sello del Espíritu Santo y fue hijo de Dios. No se apartó más el Señor de la vida de Chacho. Tampoco se apartó de mi vida. Puede que yo tome distancia, pero el Señor no se apartó nunca de mí. Puede que tomes vos distancia, como hoy contaba nuestro hermano en aquella época de rebeldía. Dice, cuando estaba en Egipto, ahora estoy en Jerusalén. Dice, qué tremendo, ¿no? Uno toma como distancia del Señor. Pero el Señor no se va nunca de nosotros. Siempre nos tiene a tiro de piedra. Es tremendo. Eso me conmociona, me emociona. Cuando el Señor lo miraba a los discípulos que habían llorado, que habían ido ahora a esperarlo al Señor, y el Señor les dice, apareciéndosele, después de adorarle, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vaya y hagan discípulos hasta lo último de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que les enseñé. Y los remata diciéndole, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¡Qué promesa! Algunos buscan promesas de Dios. Esta es una promesa. Es una tremenda promesa que no me la mueve nadie. Y me da la seguridad que el Señor está conmigo y que yo tengo que adorarlo por los siglos de los siglos y estar atento a lo que Él me quiera decir. Hubo alguien en el libro de Jonás, habla justamente de este profeta. Este profeta, miren lo que él está viviendo. Jonás capítulo 1, versículo 1. Escúchelo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ya comenzamos a ver ejemplos. Mire, Jonás quiso huir ante el llamado de Dios. Tenés que ir a Nínive, a dar mi palabra, a pregonar un mensaje que tengo contra ellos. ¿Y qué quiso hacer Jonás? Huir de la presencia de Dios. Hermano, nadie puede huir de la presencia del Señor. Así como es una gran promesa cuando el Señor le dice a los discípulos, estaré con ustedes hasta el fin del mundo, también tiene que saber que cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, nos enojamos contra Dios, protestamos contra Dios, Dios nos dice, mirá que de mí no te vas a librar, ni pagando un pasaje a la mejor ciudad. No, pero me voy a ir lejos, a una ciudad paradisíaca. El Señor va a estar ahí, va a estar a tiro de piedra. Se fue a Tarsis, se quería ir, me voy a otro lugar. Fíjense que las Escrituras deja sentado, pagó un pasaje, ni siquiera como polizón. Se esforzó por huir de la presencia de Dios y no pudo.
Conocemos toda la historia. Hay un gran revuelo, hay un tremendo lío. Y dice, ¿qué pasó? ¿Y vos quién sos? ¿Por qué no clamás a tu Dios? No, el problema soy yo, dice Jonás. Lo tiran al agua y cuando lo tiran al agua se calmó la tempestad y fue tomado por un gran pez que después lo vomita en el lugar donde Dios quería. ¿Quién puede huir de la presencia del Señor? Nadie. Esto lo tiene que tomar como un regalo de Dios, lo tiene que tomar como una tremenda bendición, lo tiene que tomar como algo precioso, lo tiene que tomar como algo que es increíble. Así como nosotros no salimos desnudos a la calle, nos vestimos. Haríamos un gran ridículo si salimos desnudos. Bueno, qué maravilla saber que así como nos vestimos, cada vez que nosotros salimos con la misma presencia de Dios y que Él no se aparta de vos ni de mí. Tenemos ahí había uno que ya quiso huir y no le fue muy bien. Pero miren el libro de Génesis en el capítulo 32, versículo 22. Ahí las escrituras relatan el texto de un hombre que se llamaba, su nombre era Jacob. Él era un gran comerciante, era negociador, era un gran pulseador, siempre las tenía todas para él. Él venía huyendo prácticamente de la vida de su hermano y cuando se encuentra con su hermano, está a punto de encontrarse, viene alguien y le dice, viene tu hermano a encontrarse con vos, pero viene con 400 hombres. Y Esaú había prometido que lo iba a matar a su hermano Jacob. Y le llevaba presentes, le mandaba presentes como para que vaya menguando la bronca que tenía su hermano. Pero él, en un determinado momento, Jacob, dice en el versículo 22, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Fue en Peniel, luchó con el ángel, buscó a Dios. Esto es lo que está diciendo. Tuvo un encuentro con Dios y Dios lo tocó. Y cuando lo tocó, no solamente quedó el muslo inútil, sino que alcanzó a tocar el corazón de Jacob porque tuvo un encuentro verdadero con Dios y ahí Dios le cambió el nombre y le dijo, ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Le cambió el nombre. ¿Qué pasó? ¿Es que Dios no estuvo todo ese tiempo con Jacob? Claro que estuvo en aquel Antiguo Testamento. Y si lo estuvo y lo demostró que estuvo, pero ahora Dios lo que le estaba demostrando a Jacob, que había tenido un encuentro con él y que ahora Jacob había experimentado esto. Y esta experiencia que había tenido es que ya no tocaba de oído, sino que había experimentado un encuentro con Dios y lo que él suponía que era que Dios estaba con él, ahora lo había vivido y experimentado de una manera totalmente distinta. Había sentido la presencia de Dios. Algo muy parecido con matices muy extraños, pero muy profundos, le pasó a Job. Él sabía que Dios estaba con él. Ofrecía sacrificios a Dios, ofrecía sacrificios por sus hijos, pero en un momento queda sin nada. Y cuando queda sin nada y él pasa por todas las pruebas que pasó y las dificultades, y ustedes bien las conocen, él luego vuelve a tener un encuentro con Dios y le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él sabía que Dios estaba con él, pero ahora había tenido un encuentro con Dios profundo. Termina la historia que Dios lo bendice de una manera preciosa, tremenda, que llega y lleva a las lágrimas. Pero
es ese encuentro con Dios. Cuando Dios le dice a los discípulos, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, es una promesa que nos alcanza a nosotros para que podamos vivirla, experimentarla y decir, realmente Dios está conmigo. Saben, a veces hay una desazón muy grande en cantidad de gente. Hay gente que siente que Dios lo ha abandonado. Y esa es una situación triste de los dos aspectos, porque el mismo corazón de Dios se entristece. ¿Por qué? Porque la gente piensa una cosa así. Y Dios dice, pero caramba, ¿cómo alguien puede pensar que yo no estoy con Él? Y este palo viene para nosotros los creyentes y para nosotros los pastores. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque es importante que usted sepa que Dios está con usted. Para mí es importante que vos sepas que en tiempos de dificultades, en tiempos de crisis, en tiempos de bonanza, en tiempos de alegría, en tiempos de gozo, en tiempos de plenitud, pero también en tiempos de dolor, Dios está conmigo. Y esto es algo que habla de la seguridad del creyente. Yo les contaba hace poco cuando un pastor amigo mío estuvo en una iglesia por acá, lo habían invitado y él llegó a preguntarle a la gente y le dijo, ¿cuántos han recibido a Cristo como su Salvador? Y levantaron la mano, pero hizo una segunda pregunta y la segunda pregunta era, ¿cuántos de los que están acá, si el Señor los viene a buscar, están seguros que hoy se van con el Señor? No levantó la mano nadie. Entonces volvió a predicar el Evangelio y se convirtieron todos. Ninguno había terminado de recibir a Cristo como su Salvador. Es tremendo. ¿Por qué? Porque la conversión tiene que dar la pauta de la seguridad de la salvación. Si hoy tengo un accidente y me muero, ¿dónde me voy? Con el Señor. Con el Señor. Esto es algo primario. No da incertidumbres. El Evangelio no da incertidumbres. Por amor de Dios, el Evangelio da seguridad. Por eso no puede haber divague. Es seguridad. Es importante que yo sepa que esa promesa que hizo el Señor cuando le aparece a los discípulos y luego asciende, es una promesa para todos nosotros. Amén. Dice el Salmo 139, versículo 1, David dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Fíjese lo que dice esto. Desde lejos mis pensamientos. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Dios? Te tengo a tiro de piedra, David. Y David le estaba diciendo a Dios, Señor, a tiro de piedra me tenés. Qué lindo. A mí me da una seguridad eso. Una seguridad tan linda. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien
en lo oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y dice y afirma David: cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Dios está con nosotros. Es una gran promesa. ¿Sabes qué? Acordate de esta promesa cuando estés viviendo tiempos de mucha alegría, de mucho gozo, que tu rostro resplandece. Pero acordate de esta promesa cuando estés en dificultades. Cuando diga, ¿y dónde está Dios? Y mira lo que me está pasando. ¿Sabes dónde está Dios? Con vos. Con vos. Me da una seguridad, me saca una risa, me saca una sonrisa y me da muchas ganas de adorarle. ¿Se dan cuenta por qué los discípulos le adoraron? Algunos dudaron. No dio el nombre de los que le dudaron. Uno puede presumirlo si quiere, pero no tendría ningún sentido. Yo me quedo con esto. Sé que el Señor está conmigo y quédate con la seguridad que el Señor, mi querido hermano y hermana, está con vos. Es lo más lindo. ¿Sabes a qué me lleva? A venir el próximo culto, a adorar a Dios con todo. Mañana adorarle en mi casa, adorarle en la calle. Mañana vamos a la iglesia de la calle, adorarle en la iglesia de la calle. Mañana voy a llegar un ratito más tarde, pero mañana voy a la iglesia de la calle. ¿Y qué? Para adorarle. Para adorarle. Y después de adorarle un rato, un ratito, y puedo predicar el Evangelio de otra manera. ¿Por qué? Porque este es el orden de Dios. Primero Dios, porque Dios es soberano. Cantábamos recién, porque tú eres Señor, la alabanza es para ti, a quien más que a ti exaltar. Si tú eres incomparable, siempre fuiste y serás por toda la eternidad. Soberano Señor, porque tú eres Señor.